Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos volvemos a encontrar en nuestro canal de INTEDSAT. El día de hoy les traemos un tema motivado por la consulta de una de nuestras seguidoras, Mónica Ramírez, quien nos pide cómo compartir el internet de su PC hacia otros dispositivos, que puede ser celular, que puede ser tablet, iPad o inclusive televisores. Bien, ¿cómo hacerlo? Pues ahí se lo mostramos. Bueno, dependiendo de la versión del sistema operativo que utilices y del tipo de computador también, pues existen varias formas de tener acceso a este proceso o a este procedimiento, que sería el de expandir la señal de internet, ¿no?, desde tu PC hacia otros dispositivos. Bien, entonces vamos a utilizar la que nos proporciona Windows 10. Hay dos formas de hacerlo y vamos a mostrar una. Ok, lo primero que tenemos que hacer es posicionar el puntero en el botón inicio de Windows, ¿no? Hacemos un clic y nos vamos a configuración, ¿correcto? Hacemos un clic en configuración y luego vamos a tener acceso a los diferentes elementos de Windows que nos permite configurar o modificar, ¿no?, de acuerdo a lo que el usuario desea. En nuestro caso, vamos a escoger el icono de red e internet. Hacemos un clic. Y bien, ahí está el estado de nuestra conexión. ¿Cómo es? Nosotros estamos conectados a través de un cable con nuestro router, que es el que nos provee de internet, ¿correcto? Estamos conectados a través de un cable. Bien, es por eso que aquí nos indica Ethernet red privada. No estamos utilizando la señal inalámbrica, ya que la hemos desactivado. Si vamos aquí en Wi-Fi, podrán ver que está desactivada. Lo hacemos así para tratar de simular el estado en que se encuentra el ordenador de Mónica y tratar de que ella pues logre su objetivo. Bien, entonces, pero eso no significa que teniendo una red inalámbrica no podamos hacerlo. Claro, si nosotros activamos la red inalámbrica y desconectamos el cable, pues también podemos hacer el mismo proceso. Es decir, también vamos a poder compartir, ¿no?, la señal de internet hacia otros dispositivos, ¿ya? Que eso quede claro. Bien, ¿qué otro paso vamos a hacer? Bien, en la parte inferior encontramos aquí zona con cobertura inalámbrica móvil, ¿ya? Hacemos un clic y tenemos acceso a esta área, ¿ya? En estos momentos, si ustedes se dan cuenta, está desactivado. Al momento de activarla, entonces, la conexión que tenemos de internet va a ser compartida con el resto de usuarios, pero como si fuera digamos, un punto de red distinto al que nosotros estamos utilizando, ¿ya? Por ejemplo, el que estamos utilizando nosotros en estos momentos es Movistar SF7, este es, ¿ya? Pero nuestro computador se va a convertir en una especie de router cuyo nombre de red es Desktop G9 MOG42 1861 y además tiene una contraseña, que es el que ustedes están viendo en estos momentos. Bien, entonces vamos a activarla, esperamos unos segundos y en estos momentos esta red ya está siendo visualizada seguramente para poder tener acceso. Vamos a ver entonces, vamos a comprobar si es verdad que esté activada este nuevo punto de red. Vamos a la barra de estado y vamos aquí al acceso a internet. Hacemos un clic. Y bien, si bien es cierto, aquí aparece pues nuestro punto al que estamos conectados, que es Movistar SF7 a través de cable. Aquí está también la señal inalámbrica que emite el router con el que estoy trabajando hacia otros dispositivos. Y si vamos un poquito más abajo, vemos un icono en el cual aparece el desktop, que justamente es el que nosotros hemos activado. O sea, es este de aquí, ¿correcto?
está ahí. Claro, nosotros no lo podemos ver en esta lista porque somos nosotros, o sea, mi PC actual es el punto de extensión de Internet hacia otros, ¿correcto? Aquí está el icono que, bueno, nos indica que está activo, ¿correcto? Vamos a ver ahora, vamos a ver esto mismo, pero en el celular. A ver si lo podemos captar. Ahí va. En estos momentos estamos viendo la pantalla del celular. Bien, lo que tenemos que hacer ahora para ver si efectivamente hemos activado el punto de red o de internet es lo siguiente. Vamos a buscar el botón de ajustes, hacemos un clic en el botón de ajustes, o presionamos, perdón, ya es la costumbre, y presionamos el botón de Wi-Fi, ¿no? O el icono de Wi-Fi. Lo presionamos y tenemos una lista de todas las redes disponibles. Entre ellas tenemos Movistar SF7, que es la con la que estamos conectados del celular al router vía inalámbrica. Y tenemos justamente la que habíamos creado, que es Desktop G9 MOG 421861, que es bastante largo, ¿correcto? Si nosotros lo presionamos, nos va a pedir que ingresemos una contraseña, que en estos momentos pues no lo vamos a hacer porque vamos a hacer una modificación. Bien, entonces significa que ya está activo, ¿no? Entonces cualquier dispositivo va a poder conectarse. Bien, entonces ya hemos comprobado que el punto de red también se ve por los dispositivos y podríamos conectarnos pues utilizando esta contraseña. Pero yo quiero modificarla, quiero hacer un cambio, así que presiono editar y vamos a borrar el nombre de la red que hemos activado y le vamos a poner por nombre IntentSAC. Bueno, es la que yo estoy pensando, ¿no? Y vamos a cambiar la contraseña y le vamos a poner I mayúscula 1, 2, 3, 4 y luego le vamos a poner arroba, ¿correcto? A ver, ¿cuántos caracteres son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos pide 8, ¿no? Entonces vamos a ponerle 5, 6, 7, ¿no? ¿Está bien? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, nos hemos pasado, pero no importa. Entonces es I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, arroba. ¿Listo? Ya está. Presionamos guardar. ¿Listo? Ahí está. Los dispositivos que están conectados, no hay ninguno todavía, y es de 0 hasta 8 dispositivos, puede soportar este punto de red, ¿correcto? Bien, entonces ahora vamos a conectarnos a través del celular. Volvemos a la pantalla principal del celular, hacemos un clic en APPS, o perdón, presionamos el botón, presionamos ajustes, presionamos Wi-Fi, y podemos observar que seguimos conectados a la red principal Movistar, ¿no? Que es la inalámbrica. Debajo de ella encontramos el IntentSAC. Vamos a presionarla. Nos solicita una contraseña. Vamos a insertar la contraseña que era I mayúscula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agregamos arroba y ya está. Bueno, para estar seguros, activamos la casilla mostrar contraseña y podemos observar que efectivamente la contraseña que hemos ingresado es la correcta. Presionamos conectar, esperamos un momento, esperamos y ya estamos conectados a la red IntentSAC que nosotros hemos activado. Bien, ahora vamos a probarla. Vamos a utilizar nuevamente APPS. Buscamos Google Chrome, esperamos y vamos a activar una nueva pestaña, ¿listo? O una nueva ventana. Bien, ahora vamos a poner algo para buscar, en este caso IntentSAC, ¿listo? Presionamos ir y ahí tenemos todos los accesos a IntentSAC. Tenemos nuestra página de Facebook o el fanpage, tenemos nuestra página web que está almacenada en Google Site. Bueno, aquí tenemos un video, tenemos nuestro canal de YouTube y bien, vamos a mostrar el canal de YouTube. Presionamos, esperamos
Y ahí tenemos nuestro canal de YouTube, ¿no? Están los videos subidos, los últimos videos subidos, y los videos populares, que ahí ustedes pueden observar, ¿correcto? Bien, esto significa que la conexión a internet en estos momentos está funcionando. Bien, volvemos al ordenador en zona con cobertura inalámbrica y podemos observar que en la parte de abajo, dispositivos conectados, 1 de 8. Significa que de los 8, uno ya se conectó, que en este caso ya lo hemos visto, que es mi teléfono. Acá está el nombre del dispositivo, es un Android, la dirección IP que ha utilizado para poder conectarse y la dirección física, que es como el DNI del teléfono que se encuentra aquí. ¿Ok? Bien, hay que tener en cuenta que para trabajar con esto tenemos que tener instalado el sistema operativo Windows 10. Hay otras formas, sí, todo depende del sistema operativo que utilices, del tipo de ordenador que utilices para poder hacer una conexión. ¿Ok? Bueno, espero que les haya servido y desde ya los invito a suscribirse al canal. Síganos porque hay otras novedades más, así que gracias por su atención y nos vemos en la próxima.